Gloria a Cristo Jesús. Mateo capítulo 14. Una de las áreas, ¿verdad?, en donde es atacado el cristiano es en el área de la fe. Definitivamente es una de las áreas donde más somos atacados. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe en su carta a los Efesios que la fe es un escudo, ¿verdad? Efesios capítulo 6 es como un escudo. Y cuando hablamos de fe, ¿verdad?, estamos hablando de nuestro escudo, ¿verdad? Entonces, el escudo, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo describe ahí en Efesios 6 la armadura, ¿verdad?, de un soldado romano. Y el escudo era una de las piezas fundamentales en la armadura de los soldados romanos. De hecho, el escudo cubría prácticamente, ¿verdad?, todo el cuerpo. Eran grandes los escudos, eran como de 1,80 de grandes, 1,70. Así que prácticamente ellos lo usaban para cubrir todo su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la fe como un escudo, estamos hablando de que la fe, hermano, realmente nos protege todo el cuerpo, ¿verdad? He estado leyendo un libro, ¿verdad?, de la armadura de Dios. Ya me queda poquito, es un libro muy grueso. Y habla, ahorita estoy en el arma, bueno, en la pieza esa del escudo, de la armadura, y habla de la fe. Entonces yo quiero hablar acerca de cómo hay ladrones que quieren robarnos la fe en nuestro Dios. Quiero predicar este sermón que he titulado Los ladrones de la fe, porque hay ladrones. Tenemos nosotros que estar muy alertas, porque hay ladrones que quieren robarnos la fe. A muchos cristianos les han robado la fe estos ladrones. Y cuando un cristiano pierde la fe, pues prácticamente queda desprotegido, ¿verdad? Y queda a merced de los ataques del enemigo, del diablo. Y esto, hermanos, iglesia, es algo tremendo esta noche. Entonces, los ladrones de la fe. Mateo capítulo 14, versículos 28, ¿cuántos lo tienen? Versículos 28 al 32. Vamos a leer. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Unge mi voz, unge mi boca, Señor, mi espíritu. Unge tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor, acerca de la fe, Señor, de guardar nuestra fe. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo. Amén. Los ladrones de la fe. Quiero hablar en primer lugar cuando nos enfrentamos a las circunstancias negativas de la vida. En nuestro texto, ¿verdad?, en el versículo 30, es muy interesante, ¿verdad?, porque ahí habla, ¿verdad?, de una situación. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aleluya. Entonces aquí vemos la imagen, o tenemos la imagen de lo que es ser agobiados, ¿verdad?, por los problemas de la vida. Que dice que al ver el fuerte viento, Pedro dice, ¿verdad?, va caminando sobre las aguas, pero dice al ver el fuerte viento. Ahora, no se puede ver el viento. ¿Cuántos dicen amén? A que no se puede ver el viento, pero lo podemos sentir. Entonces, literalmente aquí, o más bien lo que está diciendo aquí es que Pedro sintió el viento. O sea, no lo vio, no, el viento no se ve, pero se sienten sus efectos, ¿verdad? Podemos sentirlo, podemos sentir sus efectos, todo lo que causa el viento. Una causa devastación, causa estragos. Por ejemplo, el viento de un huracán, ¿verdad?, de una tormenta, causa, amén, muchos estragos. Cuando pasa un huracán, después de que pasa un huracán, podemos ver los resultados de esos vientos huracanados, categoría 1, 2 o 3 o 4, lo que sea. Podemos ver los resultados, la devastación que deja, árboles caídos, postes espectaculares, techos volcados, ¿verdad?
inclusive carros y todo, vemos los efectos del viento. Entonces, esto fue lo que miró Pedro. El viento estaba causando olas gigantes en medio del mar, turbulencia, que la barca se moviera demasiado. Y aunque Pedro iba caminando sobre las aguas, sin embargo, escúcheme bien, es posible caminar sobre las aguas y aún así ser afectados, ¿verdad?, por los vientos de los problemas, por las turbulencias de los problemas. Entonces, podemos caminar sobre las aguas. Usted puede caminar sobre las aguas, pero usted no está libre de ser atrapado muchas veces por las aguas de los problemas. O sea, aunque caminemos sobre el agua, de repente, ¿verdad?, se puede presentar el problema, se puede presentar una situación, tal vez una situación negativa, una situación difícil, y aunque vayamos caminando por fe hacia la eternidad, aún así nos puede atrapar, ¿verdad?, las turbulencias de la vida, de los problemas en esta noche. La Biblia dice que Pedro tuvo miedo. ¿Y qué sucedió? Cuando él experimenta el miedo, dice que se comenzó a hundir. Él iba caminando sobre el agua, literalmente, pero en eso tuvo miedo y comenzó a hundirse, o sea, en los problemas. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque los problemas nos quieren hundir muchas veces, nos quieren, ¿verdad?, atrapar para que no avancemos, para que dejemos de servir a Dios, para que bajemos la guardia. ¿Cuántos están aquí esta noche? Salmo 18, versículo 16. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 18, verso 16 dice de esta manera: envió de lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Aquí está hablando el salmista de que Dios lo sacó de las muchas aguas. Quizás no literalmente, pero simbólicamente o espiritualmente dice que Dios lo sacó de las aguas de los problemas. Salmo 124, versículos 4 y 5 también. Vea conmigo, Salmo 124, 4 y 5. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieras entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas, dice. Aquí está hablando el salmista de esas aguas impetuosas que son la imagen de los problemas de la vida a los que nos enfrentamos en esta noche. Entonces, esto es algo que experimentamos nosotros como hijos de Dios, no solamente el pecador, sino también los cristianos. Y no es cualquier cosa, mis hermanos, ser tragado por las corrientes del mar. Es algo desesperante. Me recuerda, ¿verdad?, hace algunos 32 años, 31 años, yo todavía no estaba casado, ya estaba en la iglesia. Hubo unos bautismos allá en Sinaloa, en un río, es un río de Rosario, el río Baluarte, ¿verdad? Hubo unos bautismos. Recuerdo que toda la iglesia, ¿verdad?, el pastor, amén, invitó a toda la iglesia a esos bautismos, y de hecho acampamos ahí, creo que ahí estuvimos todo el día. Creo que no recuerdo si otro día también, pero íbamos preparados, algo muy especial, ¿verdad?, a la orilla del río Baluarte de Rosario, Sinaloa. Yo recuerdo que traíamos una red, ¿verdad?, y yo, amén, algunos hermanos, y yo recuerdo que me dijo uno de los hermanos: hermano, usted pase, nade hacia la otra orilla del río y usted agarre la punta de la red. Y iba otro hermano también conmigo, o sea, entre dos traíamos una red, según íbamos a pescar ahí, traíamos como una red. Entonces yo agarré la punta de esa red y nadé hacia la otra orilla del río, que siempre estaba un poquito la corriente, porque era en época de lluvia, ¿verdad? Y sí, eran como unos, 30 metros de ancho tenía el río, 35 metros. Entonces yo nadé, ¿verdad?, y todo estaba bien, pero en una de esas, ¿verdad?, como estaba bajando el agua de arriba de la sierra y traía corrientes internas, y yo empecé a sentir que como que me agarró un remolino y me empezó a, ¿verdad?, porque yo llevaba con una mano la red, y con otra mano iba nadando y pataleando ahí como pudiera.
Y recuerdo que empecé a desesperarme y pataleaba y no avanzaba, no salía de mí y sentía que, ¿verdad? Entonces el hermano, ¿verdad? El hermano Pablo, ¿verdad? Te lo va a conocer. Él, ¿verdad? Me gritaba y que nadara, pero yo ya me vio desesperado y se aventó, hermano, ¿verdad? Que se va a ahogar. Mi esposa todavía no éramos ni novios, no recuerdo, pero mi esposa estaba ya viendo todo, ¿verdad? Y muchos hermanos. Así que pues el hermano, ¿verdad? Como pudo, trató de agarrarme, pero yo ya estaba desesperado. Así que me empezó a hablar, tranquilícese, hermano, mira, empiece a nadar como perrito. La cosa es que me empecé a tranquilizar y ya, fíjense, era más que nada, ¿verdad? El miedo que me atrapó ahí. Y ya nadé y me agarré de un pilar de ahí del puente, porque estábamos debajo de un puente. Y ahí ya me estuve un rato hasta que se me bajó y ya nadé. Pero le digo esto porque es algo tremendo cuando te jalan las corrientes. Morir ahogado es lo peor. Es muy feo morir ahogado. Entonces, imagínense Pedro. Dice que se empezó a hundir y entonces Pedro le gritó al Señor: Señor, sálvame. Pero le digo esto porque muchas veces los problemas de la vida son así se comportan, como un mar turbulento que nos quiere ahogar, donde no tenemos control muchas veces, porque muchas veces las cosas se salen de control o se nos salen de control, y ahí es donde tenemos nosotros que clamar a Dios, depender de nuestra fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde nosotros como hijos de Dios, en esos momentos donde los problemas nos quieren hundir, ahogar, tenemos que depender de nuestra fe en Dios. Pero aquí hay un problema, aquí es donde entran los ladrones de la fe. Y por eso quiero hablar en mi segundo punto de los ladrones de la fe. Entonces en este punto yo quiero hablarles de por lo menos 4 ladrones de la fe. 4 ladrones. El primero es el miedo, que fue lo que experimentó Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Él experimentó el miedo. Y el miedo es el primer ladrón de la fe. Cuando usted, ¿verdad?, comienza a tener miedo, usted empieza a perder medidas de fe. Cuando comenzamos a tener miedo, nuestra fe se empieza a hacer pequeña. Entonces tenemos que tener cuidado porque el miedo es muy traicionero, dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los 10 espías de Números 13, aquellos hombres que fueron enviados a reconocer la tierra. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? La Biblia dice que 10 de ellos, cuando regresaron de reconocer la tierra de Canaán, vienen con Moisés, pero ellos vienen asustados. Ellos entran en pánico y miedo, y la fe de ellos se vino abajo. Y la Biblia dice que ellos no entraron a la tierra prometida. Pero lo que causó que ellos perdieran su fe fue el miedo, iglesia. El miedo. Entonces, el miedo es un ladrón de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado en esta noche. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Vea conmigo. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Dice que el mismo temor pone un lazo en el hombre. Piensa en un lazo, como ese que usan, ¿verdad?, los vaqueros, ¿verdad?, los rancheros. Cuando quieren lazar a un becerro, de una pata, ¿no?, a un becerro, y ya lo jalan y lo tumban. Así es el temor, es como un lazo. Dice que el temor del hombre pondrá lazo a su vida. Entonces, el miedo es un ladrón, le roba la fe esta noche. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, también encontramos estas palabras. Deuteronomio 31, 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios dice: no tengas miedo, dice Moisés. No tengas miedo porque Dios está contigo. Pero el miedo se presenta, mis hermanos. Hay un texto en la Biblia que nos habla a los discípulos cuando el miedo los atrapó. Gloria a Dios. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32. Dice:
Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Resulta que iban a Jerusalén y como ya Jesús les había dicho que en Jerusalén lo iban a traicionar, iba a ser entregado, ¿verdad?, los principales sacerdotes, iba a ser azotado, crucificado y muerto y al tercer día resucitar. Entonces dice que cuando Jesús va y sus discípulos van con él, dice que ellos van con mucho miedo. Imagínense, pero imagínense lo que pasaba por su mente. Señor, ¿qué vas a Jerusalén si tú nos dijiste que allá te van a matar? ¿Por qué vamos para allá? Y van ellos temblando, hermanos. Dice que ellos le seguían con miedo. El miedo, hermanos, roba la fe, es un ladrón de la fe, gloria a Dios. Segundo ladrón, voces negativas. Es otro ladrón de la fe, las voces negativas. Y por lo regular, las voces negativas van a venir de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? A veces vienen de amigos, entre comillas, las voces negativas, donde le dicen, no hagas eso, ¿para qué lo haces? No te va a salir, no te va a funcionar. También vienen de parientes, a veces las voces negativas. Otras veces vienen de hermanos de la iglesia también, porque aún hay hermanos que van a tratar de desanimar a otros, ¿verdad? Hay hermanos hay hermanos que quieren hacerla para Dios, y van con otro hermano, pues si no, yo la quiero hacer, yo voy a hacer esto, hermano, y te metas en broma, el diablo te va a pegar una zarandeada y les meten miedo. Entonces, voces negativas, tenemos que tener cuidado con ello, gloria a Dios. Son voces negativas que tratan de desanimar al cristiano, tratan de hacerle desistir de algún proyecto. En Números 13, vamos a leer Números 13, 31 y 32, que es el caso, ¿verdad?, de los espías. Pero ahora sí vamos a leer estos versículos. Números 13, 31 y 32, dice así: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Aquí están estas personas, una voz negativa a través de ellos, desanimando a los demás, diciéndoles, ¿sabes qué? No vamos a poder. Es más, ni lo intenten ustedes tampoco, ni vayan, porque ahí hay gigantes y no vamos a poder con ellos. Mejor nos vamos a quedar aquí, o mejor nos vamos a regresar a Egipto. Y esas voces negativas desanimaron al pueblo, hermanos. Desanimaron al pueblo, porque en el capítulo 14, en el versículo 1, dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. O sea, una voz negativa puede contaminar a alguien más. ¿Cuántos están aquí esta noche? Alguien que viene con cosas negativas, amén, si usted le pone atención, le va a desanimar. Usted se va a sentir desanimado, desanimada. Por eso no escuche las voces negativas, no escuche a esas personas. José fue un hombre que tenía grandes sueños, pero dice la Biblia que sus hermanos trataron de desanimarlo. Génesis 37, vea conmigo, versículo 8. Génesis 37, 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí está José, les platica los sueños que él ha tenido. Y dice la Biblia que sus hermanos están cuestionando, ¿reinarás sobre nosotros? ¿Tú quién eres? Tú no vas a reinar sobre nosotros, déjate de cosas, chamaco, mocoso. Tú no tienes nada que hacer, le dijeron. Y trataron de desanimarlo, hermanos. Sabemos que José, hermanos, se abrió paso y llegó, ¿verdad?, a ser un gran hombre de Dios. Pero las voces negativas ahí están. Tercer ladrón de la fe, los rebeldes, ¿verdad? Prácticamente los rebeldes, ¿verdad?, la mayoría son los que vienen con voces negativas, con cosas negativas. Pero los rebeldes en sí son los que se van de la iglesia con malas actitudes. Y estas personas son ladrones de la fe muchas veces.
Por eso no es bueno escucharlos. Si usted los escucha y les pone atención, le van a dañar su fe, le pueden dañar su fe. En mi experiencia de años me he topado con rebeldes. Y hermanos, honestamente, he tenido que cerrar mis oídos a ellos. Porque el rebelde, de verdad, si uno le pone atención, al rato uno va a estar en la misma situación. El rebelde va a tratar de dañar la fe de aquellos cristianos que están sirviendo a Dios fielmente. Hacen mucho daño los rebeldes. Salmo 58, versículos 3 y 4. Vean conmigo. Salmo 58. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Así es el rebelde, es como el veneno, dice, de la serpiente. El rebelde habla y sus palabras pueden dañar a un cristiano fiel que quizá le escucha, le pone atención. El rebelde lanza palabras que dañan, abre o dice palabras que van a dañar la fe de un verdadero cristiano. Un hermano en Mazatlán, recuerdo, él estaba sirviendo a Dios con su esposa, su niña. Él era amén, había tenido liderazgos también en la iglesia, pero un día él empezó a escuchar a gente rebelde y a gente con otras doctrinas raras, y él empezó a poner atención. Yo recuerdo que de repente nos decía, ¿verdad? No, que la Biblia dice esto y el significado es esto, y empezamos a notar eso, ¿no? Que se estaba desviando el hermano. Y pues, para no hacerle largo el cuento, al último él terminó, se fue de la iglesia y se fue a otro movimiento bien torcido. Fue contaminado por gente rebelde, gente, hermanos, que puede dañar, que son ladrones de la fe. El cuarto ladrón, y este es muy, muy sutil, es muy engañoso. El cuarto ladrón es el entretenimiento del mundo. Y déjeme decirle, porque este es un ladrón que roba la fe también. Si no tenemos cuidado y un balance, el entretenimiento nos puede dañar nuestra fe en Dios. Cristianos, ¿verdad? De repente aquella fe que tenían en Dios, aquel fuego que tenían para Dios, todo eso se empieza a apagar por causa del entretenimiento. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta el entretenimiento, ¿verdad? A nuestra carne le gusta, ¿verdad? No le gusta leer la Biblia, a nuestra carne no le gusta venir a la iglesia, no le gusta orar, y le gusta ver cosas, videos, películas, ¿verdad? O esas pantallotas que hay ahora, hermanos, Netflix, todo eso. El entretenimiento daña la fe de un cristiano. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un ladrón también. Aleluya, roba la fe. En estos tiempos estamos llenos de entretenimiento. Vivimos en un mundo lleno de entretenimiento, de ocio, de relajamiento. Pero esto es peligroso para nuestra fe esta noche. Vea lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad, tu hermana, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, gloria a Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cuál fue el pecado que desvió a Sodoma. Y aquí está hablando de tres cosas. Está hablando de soberbia, está hablando de saciedad de pan y de abundancia de ociosidad. Y esto tiene que ver con el entretenimiento. Porque ociosidad tiene que ver, ¿verdad?, con no tener nada que hacer más que estar ahí entretenidos, ¿verdad?, en las grandes pantallas que hay hoy, mis hermanos, en las grandes plataformas digitales, ¿verdad?, en las computadoras, en los teléfonos inteligentes,
que quitan mucho tiempo. Está hablando, ¿verdad?, de la soberbia, y está hablando también de la saciedad de pan, comer, comer y comer, y olvidarse de las cosas que realmente fortalecen nuestra fe. Entonces, el entretenimiento apaga la fe del cristiano. Todos estos son los ladrones de la fe. ¿Cuánto lo entienden en esta noche? Pero yo quiero hablar en tercer lugar cómo recuperar la fe. En nuestro texto nos habla de un acontecimiento que sucedió aquella noche cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y vamos a leer ahí en versículos 31 y 32. Mateo 14, 31 y 32. Dice, al momento, cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí está Jesús reprendiendo a Pedro. El Señor está diciendo, hombre de poca fe, porque lo que le falló a Pedro, o lo que perdió Pedro en ese momento, fue la fe. Y por eso le digo que la fe es lo más importante. Si un cristiano pierde su escudo, ¿verdad?, o sea, la fe, queda desprotegido. El escudo es el más importante, el escudo de la fe. Si un soldado romano perdía su escudo, no iban a tardar mucho en matarlo a ese soldado. Una flecha, un dardo, ¿verdad?, una espada, porque no tenía un escudo. Entonces, la fe es la más importante. Y aquí está Jesús diciéndole a Pedro, hombre de poca fe. Esto nos dice que nuestra fe puede ser afectada, pero podemos recuperar nuestra fe. Tres maneras. Primero, orando a Dios, viviendo una vida de oración. La oración es clave, iglesia. Si queremos fortalecer nuestra fe, tenemos que estar conectados en oración con Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Jesús alertó a Pedro en una ocasión y le dijo, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea, Jesús le dijo, yo he orado por ti, Pedro, pero tú también tienes que orar. ¿Pero qué hizo Pedro? No oró, sino que Pedro se creyó, ¿verdad?, el super espiritual, y dijo, Señor, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por ti. Pero la primera de cambio, Pedro negó al Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, tienes que orar, tienes que conectarte con la fuente de la fe, que es Dios, a través de la oración. Tenemos que conectarnos con la fuente de nuestra fe, hermanos, a través de la oración. Entonces, lo segundo, estudiar, leer la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 68, encontramos estas palabras. San Juan 6, 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro pudo decirle al Señor, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, iglesia, Dios nos ha dejado su palabra. Y la Biblia, la palabra, no está ahí, ¿verdad?, para tener la verdad ahí guardada, o solamente para traerla a la iglesia. La Biblia es para leerla. La Biblia es para conectarnos con Dios a través de su palabra, ¿verdad? La Biblia es para alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma. Gloria a Dios. Entonces, recuperamos nuestra fe también a través de estar leyendo la Biblia, de conectarnos con Dios a través de su palabra. Cuando el cristiano se mantiene leyendo la palabra de Dios, será un cristiano con una fe sólida y firme. Su vida espiritual estará firme en Dios. Y aunque pase las más terribles tormentas, estará firme, gloria a Dios. Aleluya. Porque esa es la razón, mis hermanos, por la que estamos aquí, por la que nosotros seguimos adelante. Mateo 7, versículo 24, escuchamos las palabras de Jesús acerca de los cimientos. Mateo 7, versículo 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que se conecta, que obedece mi palabra,
que vive mi palabra, dice, va a ser como un hombre prudente, que su casa va a estar firme. Van a venir ríos, van a venir problemas, van a venir circunstancias, pero esa casa, esa vida va a estar firme en la fe, ¿verdad? Y nada de esto va a derribar su vida. Nada de estas cosas, ningún problema, porque su casa está firme sobre la roca. Pero aquí está hablando de fe. Está hablando, ¿verdad?, de que usted y yo, nuestra fe es fortalecida cuando oímos la palabra de Dios, la ponemos por obra, pero también la leemos en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Su fe estará firme. Tercero, ¿cómo recuperar la fe? No dejar de congregarse. Ahí está. Es otra cosa tan práctica, pero es algo muy importante. He aquí la necesidad de estar siempre en la iglesia, mis hermanos. Dios nos ha llamado a estar siempre en su casa, en comunión como hermanos. Así funcionó la iglesia primitiva y así sigue siendo. Las cosas no han cambiado, así sigue funcionando. Aunque estemos en una era de lo digital, todo es digital, ¿verdad? Todo ya se transmite en vivo por las plataformas digitales de internet. Aún así, tenemos que estar en la iglesia, físicamente. Gloria a Dios. Allá en Mazatlán resulta que hay una iglesia, no sé cómo se llama, pero resulta que en esta iglesia la gente va a la iglesia y no hay un pastor ahí en forma física. Tienen un pantallón. Resulta que el pastor es americano y él desde allá de Estados Unidos, no sé qué ciudad, transmite sus servicios en vivo ahí en la pantalla, y es un pastor virtual, un pastor en línea. Imagínense. Y ahí va mucha gente a esa iglesia. Eso es algo tremendo, hermano, lo que está pasando en nuestros tiempos. Ya no hay un pastor ahí, ya lo están mirando a través de Facebook o YouTube o alguna otra plataforma. Pero tenemos que seguirnos congregando. El cristiano que se congrega es un cristiano que está fuerte en su fe, que está bien, que está siempre en la iglesia. Ese cristiano está firme en la fe. Vamos a leer, amén, algunos de los últimos versículos. Hechos capítulo 2. Cómo la iglesia primitiva, hermanos, crecía y se fortalecía, porque ellos siempre estaban ahí juntos en el templo. Hechos 2, versículos 43 y 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que estaban juntos, o sea, no estaban a través de los celulares, no, ellos estaban juntos, literalmente estaban juntos. Versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Resulta que ahora, ¿verdad?, la gente se salva a través de las redes sociales, y muchos pastores dicen, no, pues se salvaron tantos. Pero es a través de las redes sociales, y muchas veces no tienen contacto físico con esas personas. Tenemos nosotros que entender que una clave para recuperar, para el cristiano más bien para que el cristiano no pierda su fe, es no dejar de congregarse, no dejar de venir a la iglesia. Por eso tenemos nuestros servicios, por eso venimos a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermanos, iglesia, hay ladrones de la fe, pero podemos recuperar nuestra fe, podemos fortalecer nuestra fe, gloria al Señor, aleluya, a través de esto. Pedro en un momento de su vida perdió la fe y empezó a hundirse en esas aguas. Los problemas nos pueden hundir, pero ahí es donde nosotros tenemos que echar mano de estos recursos. Ahí es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, conectarnos con Dios a través de su palabra. Amén. A través de la comunión, de venir a la iglesia, congregarnos, gloria al Señor. Tenemos que conectarnos a través de la oración con Dios. Y esto, hermanos, es algo, ¿verdad?, que va a causar que el cristiano esté firme. Cualquier problema, circunstancia, ese creyente va a estar firme. Su fe va a estar firme. Porque hay ladrones. Quizás hay otros más, no los mencioné aquí, pero hay muchos ladrones de la fe. Tenemos que tener cuidado, porque esos ladrones andan ahí, gloria a Dios, queriendo dañar la fe de aquellos que realmente quieren servir a Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos lo creen esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios. Gracias, gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Cristo. Amén. Yo quiero que incline su rostro, por favor, y cierre sus ojos por unos momentos. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. Yo he predicado acerca de los ladrones de la fe. Esos ladrones ahí andan. Pedro, la historia que miramos, este relato nos habla de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Un gran milagro, tremendo. Pero, aún caminando sobre las aguas, en ese momento, vienen esos ladrones y pueden robarnos la fe. Pedro se empezó a hundir. Por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe. Diciéndole, Pedro, ladrones te robaron tu fe, pero ten cuidado. Entonces, usted y yo podemos caminar sobre las aguas muchas veces, pero aún así no estamos exentos de que esos ladrones quieran robarnos la fe, ¿verdad? Esas voces negativas, el miedo, ¿verdad? Los rebeldes, el entretenimiento del mundo, son ladrones de la fe. Esta noche, iglesia, gloria a Dios, vamos orándole al Señor. Yo quiero